Bueno, vamos a tratar de explicar lo que es la presión atmosférica, ¿sí? Y esta se origina por el peso, ¿sí? Por el peso de la capa de aire llamada atmósfera que rodea al planeta Tierra, ¿sí? Y tenemos que la presión, ¿sí? La presión actúa en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo y lateralmente. Su valor, a medida que asciende sobre la superficie de la Tierra, disminuye, ¿sí? Disminuye su valor. Tenemos que la máxima presión es a nivel del mar, ¿sí? Y a nivel del mar la presión es de 76 centímetros de mercurio, lo que es lo mismo, 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera o una torre, en honor a Torricelli, ¿sí? Y ahorita aquí vamos a ver el experimento de Torricelli. Torricelli pues bueno, era italiano, fue alumno de Galileo, ¿sí? Y pues en 1600 realizó el siguiente experimento que vamos a explicar, ¿sí? Lo que hizo él, ¿sí? Fue lo siguiente: tenía un tubo de 1 metro de 1 metro de largo aproximadamente, ¿sí? En un extremo cerrado y en el otro abierto, lo llenó de mercurio, Hg mercurio, y lo introdujo en un recipiente. Este es un recipiente, y lo introdujo en el recipiente aquí donde contenía mercurio. Todo esto contiene mercurio, todo esto, ¿verdad? Entonces lo introdujo y pues lo dejó. Él observó que iba bajando, sí, porque hasta aquí estaba el mercurio, sí, hasta aquí estaba el mercurio, estaba lleno. Entonces fue bajando, y ya no bajó y llegó pues a 76 centímetros. Esto no le hagan caso, 576. Entonces el nivel es de aquí, vean, de aquí a aquí, de aquí hasta acá. Va a ser, bueno, hasta ahí, sí. Y ahí alcanzó una altura de 76 centímetros, ¿sí? Ya cuando se equilibró, pues llegó a esos 76 centímetros, ¿sí? Eh, Eso fue lo que hizo ahí, y ya no bajó, sí, ya no bajó. Entonces, nosotros tenemos aquí la presión, sí, la presión pues, perdón, la presión de la capa de aire, la presión atmosférica, sí. Aquí tenemos sobre la superficie del líquido, que en este caso es mercurio, ahí está. Y nosotros vemos que pasó lo siguiente, ¿sí? Aquí se deduce el experimento, vamos a leerlo. Dice: la fuerza que equilibra e impide que el descenso de la columna de mercurio en el tubo es igual. O sea, fue 76 y ya no bajó más, ya no bajó. Entonces, esa fuerza que equilibra e impide que baje la columna de mercurio es igual a la que se ejerce debido a la presión atmosférica sobre la superficie del líquido, lo que les señalaba ahorita. Y esa es la misma aquí en el extremo abierto del tubo de vidrio que recibe, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, la presión es la misma. La presión atmosférica es la misma aquí y es la misma aquí, ¿sí? Y va a ser la misma aquí también, y va a ser la misma acá también. Ahí la presión en todo el líquido va a ser la misma. Y por supuesto, en el extremo abierto del tubo de vidrio, pues va a ser la misma también, ¿sí? A eso se refiere. Bueno,
aquí, en este recipiente, tengo dos puntos, el punto A y el punto B, ¿sí? Entonces, la presión atmosférica en este punto A, es la misma que en el punto B, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es uniformemente en todo el líquido. Aquí hay cierta presión, aquí hay cierta presión atmosférica, aquí hay cierta presión, aquí hay otra presión, aquí hay otra presión, pero en todos esos puntos, en este punto, en este otro punto, en este punto, en todos es la misma presión atmosférica en todo el líquido, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa con la presión hidrostática? La presión atmosférica en el punto A y en el punto B es la misma, la presión atmosférica, pero la presión hidrostática va a ser mayor en el punto B que en el punto A, porque acuérdense que la presión hidrostática está en función de la profundidad, ¿sí? Bueno, vamos a calcular cómo sale la presión aquí, ya lo tengo ya ahí para hacer el video más corto, ¿verdad? Entonces tengo que la presión, aquí está, la presión es igual a la densidad, que es por la letra ρ, y aquí puse por gravedad por altura. La densidad del mercurio, ¿cuál es? Es esta, 13.600 kilogramos por metro cúbico, es la densidad del mercurio. Ahora por la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y la altura 0.76 metros, ¿sí? Metros, aquí son 0.76 metros, ¿sí? Ok, si yo multiplico esas tres cantidades me va a dar 101.292.8 newton por metro cuadrado, lo que es lo mismo 1.013 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado, ¿sí? Es lo que me va a dar, ¿sí? Entonces, de ahí, esto es a nivel del mar, que es donde tenemos la mayor presión atmosférica, es a nivel del mar. Y la presión diferente a la presión atmosférica, pues es la presión manométrica, ¿sí?